como de trompeta ya suena. Estad muy alerta, porque no sabéis cuándo vendré, si por la tarde, a medianoche, al amanecer o por la mañana. No dejéis que os encuentre dormidos. Jesucristo. Glorioso en el vasto universo se observa. En el nombre de Jesús presento esta revelación. El Señor quiere que te comparta esta revelación que me ha mostrado acerca del arrebatamiento. Dice su palabra, Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quiero decirte, hermano, hermana, estamos en los últimos tiempos. La venida de Cristo no es una fantasía, no es un cuento. Cristo me ha mostrado, y es tan real, que Él va a aparecer a medio cielo y viene por nosotros, sus escogidos, su iglesia. En la obra del Señor hay que aprender a perseverar, pedir a Dios: Señor, dame fuerzas para perseverar y seguir adelante, pase lo que pase. Hace muchos años, en nuestros inicios, hemos pasado momentos difíciles con el pastor Mario. Hemos crecido en las calles predicando la palabra de Dios. Hemos aprendido a ministrar, a orar por los enfermos y por cuánto sufrimiento y tribulación. Viajábamos a los campos, a las calles, a las plazas, y cuántas veces nos hemos visto golpeados, pegados, apedreados, porque hace años la gente era duro de corazón en Bolivia. Gracias a Dios, estos últimos años llegó la presencia del Espíritu Santo, convirtiendo a esos duros de corazón. Vinieron tiempos difíciles cuando perseverábamos. Pasaban los meses y continuaban difíciles y se hacían cada vez más. Estábamos saliendo al aire con una radio, teníamos una necesidad y no había dinero para pagar la luz, el suministro eléctrico. Momentos de fracaso estábamos pasando y no había cuándo termine. Hacíamos ayuno todos los días y eso se hizo más seguido porque no había que comer. Éramos capaces de levantar las manos como pastores y decir: voy a trabajar. Pero dentro nuestro estaba el fuego del Espíritu Santo. Y decíamos: no, la oración es mi comida. No quiero dejar la presencia de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios me falta, ¿para qué vivir? Ya no hay razón de vivir, Señor. No tiene sentido esta vida. Y perseverábamos. Pagábamos la luz y el mes se iba nuevamente y nos cortaban. No había alimento. Los hijos lloraban. Nuestro almuerzo era agua y chuño. No teníamos ni azúcar para hacer un té. Hay mucho trabajo secular, pero decíamos: no, el Espíritu Santo vive en nosotros, es fuego consumidor, me lleva a seguir predicando de calle en calle, de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, llevando a nuestros hijos. Predicábamos, seguíamos perseverando. Nuestro ayuno era forzado, no teníamos con qué hacer un almuerzo, lo poco que había era para nuestros niños, y aún así nuestros niños pedían más. Dura prueba sentíamos. De pronto, sin darnos cuenta, lo que pisábamos no se sentía. Era como caminar en esponja, y escuchaba más cerca la voz del Espíritu Santo. Cuando caminaba, lo sentía cerca mío, caminando conmigo. Ayunar todos los días había sido hermoso y poderoso, ganancia. Me acerqué tanto a Dios. Fueron más de 2 años nuestros momentos de escasez, pasando un desierto que teníamos que aprobar y no aplazarnos. En este tiempo de prueba, oraba al Señor y le decía: Señor, provee, que no se corte la radio. No tenemos para pagar. Y el Señor me contestaba: hija, ¿dónde está tu fe? Y levantaba mi mirada y respondía: Señor, tengo fe, por eso estoy aquí. Había decisión de no trabajar. Siempre estábamos perseverando. Mira cómo estamos. Y nuevamente: ¿y dónde está tu fe, hija? ¿Por qué me exhorta si estamos perseverando?, decía. Nuevamente nos cortaron la luz por no pagar. Y era un dolor que la radio se calle y no salga al aire. Y ayunando, oramos y decía: Señor, provee, ¿qué voy a hacer? Esta radio es tu voluntad, bendita Trinidad, ayúdanos. Y la voz de Dios venía: hija, ¿y dónde está tu fe? En ese momento de desesperación dije: ¿y dónde está el dinero, Señor? De pronto me arrepentí por replicar y suplicaba: perdóname, Señor, perdóname, repetía. Tengo fe, por eso estoy aquí, Señor. Me había acercado tanto a Dios, sentía su espíritu cuando me arrodillaba a orar. Venía un fuego a mi cabeza, mi cuerpo se caía y perdía el sentido. De pronto una puerta y una luz me decía: hija, ven, entremos por esta puerta.
Te mostraré cosas ocultas y misterios que tú no conoces. Y desaparecía. Pasaban los días y en otro día de oración y ayuno, nuevamente vino un fuego sobre mi cabeza. Se apoderaba de mi cuerpo y mi cuerpo tirado en el piso. Nuevamente la misma puerta en el cielo se abría y salía una luz. Se acercaba y me decía: hija mía, ven, entremos por esta puerta. Te mostraré cosas ocultas y misterios que tú no conoces. Seguíamos perseverando. El Señor me pidió que aprendiera textos con capítulos y versos. No comprendía por qué me llamaba, por qué me pasaba todo esto, pero seguía orando y ayunando todos los días en el amor de Jesucristo. Y nuevamente apareció esa puerta y el Señor me preguntó por los textos bíblicos que me dejó para aprender. Y le dije: Señor, perdóname, no te entiendo, me descuidé, perdóname. Eché a llorar. El Señor me dijo: te mandaré ángeles para que te ayuden, porque tenemos que entrar por esa puerta. Tengo que mostrarte cosas ocultas y misterios que tú no conoces. Continuamos en oración. Mi cuerpo ya no lo sentía. Me había acercado más a Dios, más dentro en el espíritu. Y cuando apenas me arrodillaba, venía el fuego y mi cuerpo botado, y de pronto otra hermana germana estaba pronto a salir de mi cuerpo. Y para esto tenía ya aprendido los textos de la Biblia. Un día tuve deseos de llorar y me arrodillé. Lloré de rodillas y nuevamente apareció la puerta y la luz que salía de ella me dijo: hija mía. Y antes de nada ya estaba mi cuerpo tirado en el piso y en espíritu otra hermana germana. Yo me levantaba saliendo de mi cuerpo y preparé para decirle los textos, y vino esa luz. Me envolvió a una velocidad extraordinaria, poderosa, y me sacó hacia arriba, al segundo cielo. Volé en un desierto tenebroso, oscuro. Estaba la puerta del infierno. Me mostró el infierno, horrenda cosa, horrible. Luego me mostró el arrebatamiento de la iglesia, y luego me mostró el cielo. Es sobre el arrebatamiento de la iglesia que el Señor quiere que te hable. Iglesia, dice el Señor, velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. De pronto me vi volando en esta ciudad, en Bolivia, y en todos los países, toda América, Europa. Pude ver cómo eran las grandes ciudades, los pueblos y qué estaba pasando. Era un día soleado, estaba despejado, un cielo azul. Muchas congregaciones alababan al Señor. Era un domingo y las reuniones ya terminaban. En las puertas las hermanas se despedían. Dios te bendiga, hermano. De pronto todo se nubló, el sol dejó de alumbrar, el cielo azul hermoso se tornó un color plomo oscuro. Nubes plomas en este primer cielo y toda la tierra estaba medio oscuro. Ya no alumbraba el sol. Los católicos y otros en Bolivia y en el mundo entero decían: eclipse es, ya va a pasar. No se daban cuenta lo que en realidad pasaba. La iglesia de Cristo, los cristianos sentían una alerta. Alerta, alerta. El Espíritu Santo de Dios les daba una alerta. Algo pasaría, algo poderoso, y la iglesia está estremecida. Un sollozo, mucha gente está alarmada. De pronto, de muy arriba vino una pequeña luz. El sol no alumbraba más. Se iba acercando a la tierra y se posó a medio cielo sobre nubes blancas y hermosas. Solo esta luz alumbraba ese momento. La iglesia de Cristo, los cristianos se preguntaban: ¿qué es esa luz? Y de pronto allí estaba Jesucristo. Bienvenido, Señor, a la tierra. Todo un rey de reyes, señor de señores, con vestidura blanca, resplandeciente. Un blanco hermoso, poderoso, santo, color blanco del cielo, porque en la tierra no lo hay. Más blanco que lana blanca, más hermoso que la nieve blanca. Así es el blanco del cielo, resplandeciente. La vestidura de Jesucristo sobre las nubes, con sus brazos abiertos, todo un dueño de dueños, rey de reyes, señor de señores, santidad, poderoso, majestuoso, a su nombre toda la gloria. Con sus brazos abiertos,
cabellera transparente de brillante oro celestial. Su rostro no se veía claramente porque era tan poderoso y radiante. De él salía santidad. Su santidad era poder. Solo él resplandecía y alumbraba al mundo. Todo era nublado, pero Jesucristo alumbraba toda la tierra. Hermoso, poderoso, a medio cielo en las nubes. No pisó tierra, esperando para llevar a su iglesia. Vino para arrebatar a sus escogidos. Había un monte, ese monte directo arriba estaba, a medio cielo. Estaba majestuoso, incomparable. A sus dos lados, izquierda y derecha, una fila de ángeles. Hermosos ángeles con vestiduras blancas resplandecientes, brillaban de santidad pura. Hermosas alas resplandecientes, cabelleras resplandecientes de oro celestial, un parecer el rostro de los ángeles. En realidad no hay caso de describir, es incomparable, es del cielo, es sobrenatural, es poderoso. En sus manos tenían unas trompetas de oro celestial resplandeciente. Allí en medio cielo nuestro Señor con los brazos abiertos. Su venida era tan real, con sus ángeles para llevar a su iglesia, levantar a sus escogidos. En ese momento toda la tierra se inclinaba delante de él diciendo: Santo, Santo, Santo. El sol, que había perdido toda su luz, venía delante de Jesucristo y se postraba y le decía: Santo, Santo, Santo. Y todo lo que había se inclinaba ante su venida. Gloria por siempre al Señor. Solo el Rey de Reyes alumbraba. Los cristianos sentían la alerta, 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 iglesia. Los católicos no percibían esto. No se daban cuenta, ellos decían: ah no, eclipse es, ya pasará, se va a normalizar. Y los cristianos ya no podían soportar. Y de pronto, Jesucristo en medio del cielo dio una orden de que se tocaran las trompetas. Los ángeles alzaron las trompetas y empezaron a tocar. Se escuchó una melodía hermosa, poderosa, melodía incomparable, nunca antes oída. Esta melodía llegaba a los cristianos, a la iglesia de Cristo. Cuando se oyó esta melodía al sonar de las trompetas, los cristianos miraron a medio cielo y vieron a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia, cristianos que siempre se llenaban del Espíritu Santo, cristianos que siempre cumplían los mandamientos de la ley de Dios, cristianos que batallaron para no dar lugar al pecado, para no dar lugar a las obras de la carne, que se preocuparon de llenarse con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Se habían preocupado tanto de agradar al Señor y estaban ahí preparados. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. Eran muchos de todas las ciudades del mundo. Miraban la venida de Cristo, se gozaban. Oh Jesús, gracias. También miraban los otros cristianos que no se habían preocupado en cumplir los mandamientos de la ley de Dios, no se habían preocupado de vivir en santidad, vivían en sus pasiones carnales, vivían las obras de la carne practicándolas, daban lugar al pecado, no se habían preocupado de llenarse con el Espíritu Santo, con el aceite. En ese momento miraban la venida de Cristo sobre las nubes con sus ángeles y decían: no, aún todavía no. No querían ver la venida de Cristo. Decían: yo pensé que era un cuento de fantasía, que solo se hablaba y era verdadero. No, tu venida todavía no. Pero la venida de Cristo ya estaba allí. Ya era tarde para volver atrás. Jesucristo ya estaba en las nubes para llevar a sus escogidos. Aquellos tibios sentían un dolor horrible, dolor en su alma. Decían: no, aún no. No he predicado a mi familia, no he predicado tu venida, no he predicado a mi prójimo, no he ganado almas. No, tu venida no. Por no haber predicado sentían un dolor desgarrador en su pecho, un horrible dolor en su alma. Estos cristianos tibios no querían aceptar la venida de Cristo. Bienvenido, Señor, a la tierra. Los cristianos que con gozo recibían la venida de Cristo, aquellos preparados que cumplieron los mandamientos de Dios, aquellos temerosos de Dios, al sonar de la trompeta daban un salto, solo uno, y salían de este cuerpo de carne. Su cuerpo de carne era dejado
se quedaba y salía un cuerpo hermoso con vestidura blanca resplandeciente, cabellera suelta, de un solo tamaño, y sus rostros eran parecidos a los ángeles, eran hermosos. Un cuerpo hermoso de vestidura blanca salía y dejaban su cuerpo carnal. Ven, Señor. Este cuerpo de carne que tú estás usando era una ropa prestada. Dios te presta esta ropa. El cuerpo de carne es un traje que Dios te ha dado. Y cuando llegue la hora de salir de este mundo, porque sí o sí tenemos que salir, pues mira, tu cuerpo, tu ropa será dejada, porque solo la necesitamos mientras vivimos en este mundo. Y al momento que tengamos que salir del mundo, nos la sacamos como una ropa vieja y lo botamos. Se queda y se encoge como medio metro y de pronto se esfuma. Y el cuerpo hermoso pareció a los ángeles con vestiduras blancas. Volaban al encuentro de Jesucristo con gran gozo. Tenían un gozo hermoso, incomparable. Muchas vidas volaban, como también muchas no. Volaba yo a otros países, a Estados Unidos, a toda América, Centro, Sur y todo el mundo. También volaban muchos cristianos y vidas que nunca se habían congregado, que amaban a Dios. Escuchaban la radio y se convertían a Cristo. Vidas que vivían cerca de los ríos, en los cerros, sus casitas. Volaban con vestiduras blancas resplandecientes, como muchos también no volaban. Hermoso momento se vivía. Mientras que los cristianos tibios que no querían ni orar, no se postraban delante de Jesucristo, y muchos jóvenes que no podían volar, jóvenes que se burlaban del Evangelio, asistían a las congregaciones pero no creían, y sentían un dolor y no creían. Miraban cómo los cristianos llenos del Espíritu Santo, los preparados, volaban. Estos jóvenes tibios e incrédulos saltaban y no salían, cuerpo con vestidura blanca. No podían deshacerse de su cuerpo de carne. Saltaban 1, 2, 3, 4 y nada. Se desesperaban. Miraban a Jesucristo a medio cielo y su desesperación era grande. Querían alcanzarlo, era imposible. Corrían de acá para allá para alcanzarlo y no podían. Corrían a los cerros, a los lugares más altos, pero no podían alcanzar al Señor. Estaban desesperados, era tarde para volver atrás. Decían, no, tu llegada todavía no. Debías de tardar un poco más, un poquito más. Pero Jesucristo ya estaba allí. Estos cristianos tibios, desesperados, tanto tiempo habían tenido para ser fiel al Señor, para arrepentirse de sus pecados de corazón y decidirse servir y vivir para el Señor. Tanto tiempo Dios les había dado, pero ya no había más tiempo. Una vez que Jesucristo, ya en medio cielo, se terminó el tiempo, se había terminado la oportunidad. Y de pronto, delante de sus ojos, a medio cielo el Señor con todos sus escogidos, cristianos que habían perseverado, que se habían preparado. Jesucristo los tomó de la mano. Allí en medio cielo y junto con su iglesia, se convirtieron en una luz, y esa luz a una velocidad extraordinaria, hacia arriba se perdió, hacia arriba se fue, se los llevó su iglesia, sus escogidos. ¿Qué será de los que se quedaron? Había ese dolor. Aquellos cristianos tibios que vieron cómo Jesucristo llevó a su iglesia, recién se arrodillaban, con sus manos rascaban la tierra, hacían hoyos, oraban. Jesús, hermanito, no me dejes, acuérdate de mí, no me dejes, no, no. Un dolor horrible estremecía sus almas. Decían, Jesús, papá, no me dejes, acuérdate de mí, no. Mientras gritaban, no. Jesucristo con su iglesia se fue. Voló a una velocidad extraordinaria, poderosa, y aquellos tibios con dolor desgarrador, desesperados, llorando en ese momento. Jesús era su papá, su hermanito, pero cuánto tiempo Dios les había dado para que perseveren, para que cumplan sus mandamientos, para que sean verdaderos soldados, verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Mucho tiempo. Mientras esto pasaba, los católicos y otros estaban confundidos, corrían por todos lados. Eclipses, decían, ya va a pasar. No se daban cuenta que Jesús llevaba a sus escogidos a su iglesia. Corrían los inconversos y buscaban algunas vidas que habían conocido y no estaban, desaparecieron. Primeramente los niños desaparecieron, sean cristianos o de otras denominaciones. Niños pequeñitos, bebés, todos desaparecieron. Ellos primeramente a una gran velocidad se fueron y la gente buscaba a sus hijos. Había una gran confusión y otros decían,
por ahí debe estar tu hijo, está medio oscuro. Eclipse estamos pasando, ya va a pasar, se va a normalizar y vas a encontrar a tu familia. De pronto una mujer cristiana tibia, que había visto la venida de Cristo, se había quedado, correteaba como loca, porque había visto que su esposo e hijos volaron. Jesús se los ha llevado. Ella se quedó. No se había preparado y corría desesperada. Se llevó a mi esposo, se llevó a mis hijos y yo no. ¿Por qué me quedé?, decía. Se llevó a todos. Señor Jesús, acuérdate de mí. Ya no estaba Jesucristo y la mujer corría para alcanzar un lugar más alto y tratar de alcanzar a su familia. Pero Cristo ya se los había llevado. Con sus gritos quería hacer volver a Jesús. Así fue la venida de Cristo a una gran velocidad. Mientras la mujer seguía gritando, un católico la tomó del brazo. «Quieta, mujer», le dijo. «Cállate, eclipse es, ¿no te das cuenta? Ya va a pasar». Ella insistía. «No, se los llevó», decía. «Cállate», le increpaba. «Ya va a pasar». Y ella: «No, mi esposo y mis hijos». «¿Tus hijos? Ya se va a normalizar el eclipse y los vas a encontrar a tu esposo y tus hijos. Cálmate». Así la tenían sujetándola a la fuerza y había toda una confusión. Se oyó un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. Cristo se fue y todos los que se quedaron, ¿qué será de ellos? ¿Cómo quedó la tierra? ¿Cómo quedaron las casas? ¿Cómo quedaron los ríos? ¿Cómo quedaron los lagos? Quedaron sin vida, muertos quedaron. Porque el Espíritu Santo se fue juntamente con los escogidos, juntamente con la iglesia. Ahora vemos este coliseo, vemos nuestro cuarto, nuestra casa, y cuando vemos, mira el techo, tiene vida, las paredes tienen vida, pero cuando Cristo lleve a su iglesia, ya no tiene vida. Todo es muerto, seco, horrible. El Espíritu Santo se fue con la iglesia. Toda la tierra, las casas lloraron, todo estaba triste, muerto. Yo estaba volando. Dios me hacía volar para ver todo este acontecimiento del arrebatamiento. Esto pasó a una gran velocidad, en un pestañear de ojos. Todo esto me hizo ver la venida del Señor para llevar a su iglesia. Pasó este milagro en un pestañear de ojos, a una gran velocidad, nunca antes vista, poderosa, extraordinaria. A una gran velocidad pasó esto. Volaba por Bolivia. Miraba las casas en las pampas de los cerros. Algunas personas lloraban, se habían quedado, y las casas estaban muertas y secas. De sus ventanas como ojos salían lágrimas y sus puertas como boca abierta, secos. Los edificios en las ciudades, sus ventanas eran sus ojos y salían lágrimas, y sus puertas eran sus bocas, muertos, secos, sin vida. Aquellos edificios que tanto codician en esos días, orgullosos, quedaron muertos, secos, sin vida. Volé a Estados Unidos y vi edificios más grandes y en sus ventanas lágrimas. Estaban llorando, sus bocas grandes, secas, muertas, la puerta de los edificios. Y en Europa también sus edificios. Habían mansiones de forma redonda como coliseos, pero eran edificios, forma cuadrada. Edificios que nunca he visto, nunca viajé por allá, pero vi en espíritu cuando Dios me llevó. ¿Qué ha pasado? El Señor me hizo ver cómo quedaron. También vi los ríos, no había agua. Eran verdosos, un verde hediondo. Se estaban secando, muertos sin vida. Cuando de pronto aparecieron en el cielo nubes negras y se escuchó la voz de Dios desde el cielo, una voz poderosa, tajante, con toda autoridad, como un trueno que daba temor. Decía: ahora verán, lloverá agua sucia de estas nubes negras. Seguía volando y decía: Dios mío, no quiero ver que se quedaron los que había conocido, a los que había predicado. No quiero ver a mi familia. Si se han quedado, un dolor sentía de solo pensar que uno de ellos se había quedado. Mi deseo es que todos vayan, que nadie se quede. Pero si uno ve que alguien se queda, se siente un dolor horrible dentro, te hace crujir el diente, lloras. Lloraba porque algunos niños de 14 años se quedaron. Para mí eran niños y decía: ¿por qué, Padre? Son casi niños. ¿Por qué se quedaron, oh Padre? Esto era un gran dolor. Caminaba ahí sin esperanzas. Unos dicen que una nave. De pronto apareció por las nubes blancas una balsa grande, blanca, y me invitaba a subir mientras lloraba por esos jovenzuelos de 14 años. Mientras eso,
De un salto me subí a la balsa blanca del cielo. Venía con un ángel de vestidura blanca y me invitaba a subir. Y subí y me iba al cielo. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. Quiero decirte, iglesia, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tú, cristiano que conoces la palabra, ¿quieres orar conmigo? Jesucristo no quiere que nadie se quede. Será en un momento, a una velocidad extraordinaria, la venida del Señor por su iglesia. ¿Y cómo estás tú? Cierra tus ojos en este momento y pasemos a orar. La venida de Cristo en este momento se presenta. Este cuerpo de carne lo necesitamos solo ahora en esta vida. Dios nos lo ha dado y lo dejaremos cuando salgamos de este mundo y volemos al encuentro de Jesús en las nubes. Y contigo, mi hermano, mi hermana, eso tiene que pasar. Es por eso que tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. Tú que eres católico o de otra doctrina, acércate a la presencia de Dios, del Dios único y verdadero. Señor Jesús, confieso con mis labios en los dichos de mi boca que tú eres nuestro Señor y único Salvador, que nos ha sido dado un nombre bajo el cielo en que los hombres podamos ser salvos. Ese nombre es Jesús el Cristo. Creemos en nuestro corazón que Dios Padre te levantó de los muertos y que llevaste nuestros pecados en la cruz del Calvario, y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. El que te ha visto a ti, ha visto al Padre y el Espíritu Santo, uno son. Te entrego mi vida y mi corazón, oh Señor Jesús, para que vengas a morar en él y para que puedas ser llamado Hijo del Altísimo. Sé que mis pecados son perdonados, porque con tu sangre preciosa los borraste. Ahora sé que si estoy en Jesucristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Mi cuerpo es tu templo. Ahora soy nueva criatura. Mis pecados son perdonados. Ayúdame a vivir en tu palabra y tus mandamientos. Te entrego mi vida. Gracias, mi Señor. Espero tu venida con gozo, mi Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Todo lo pido, oh Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús el Cristo. Amén. Por conocerte, conocer.